Increíble historia, un hombre abre su puerta a una osa con sus crías y lo que sucede es transformador. Miguel, un hombre de mediana edad, había vivido toda su vida en un pequeño pueblo de montañas, abrazando el legado de su finca heredada. Había aprendido a cuidar con esmero cada rincón de su hogar gracias a su abuela, quien siempre enfatizaba la importancia de la conexión con la naturaleza. Pero en los últimos años, la vida se había vuelto complicada, las tensiones económicas lo habían desgastado, llenándolo de impotencia y frustración. Cada día, al mirar su jardín, sentía el peso de la desigualdad económica que parecía burlarse de él. La sonrisa de su familia se tornaba más difusa entre los problemas cotidianos y la lucha por salir adelante. Una mañana cualquiera, mientras podaba algunas plantas, el aire fresco lo llenaba de un ligero optimismo. De repente, un ruido inusual rompió la calma, la visión de una enorme osa y sus crías apareció justo al borde del jardín. Su corazón se aceleró, pero en lugar de huir, se sintió invadido por una curiosidad abrumadora. Con el pulso desbocado, a pesar de los instintos de temor que le advertían que cerrara la puerta, decidió abrirla, como si un hilo invisible lo conectara a lo que estaba por venir. La escena que se desató fue un torbellino de emociones. La osa, imponente pero curiosa, caminó hacia la sala, explorando con delicadeza un mundo que Miguel había cuidado con tanto cariño. Sus crías, juguetonas y torpes, desdibujaban el miedo inicial de su familia, mostrando la pureza de la vida en su forma más vulnerable. Miguel, embriagado por la belleza del momento, experimentó una extraña mezcla de euforia y miedo. ¿Era posible que este acto de generosidad albergara tanto peligro? Sentía que su corazón latía en conflicto directo con su lógica, cuestionando la tempestad de emociones que lo envolvía. Antes de que los pensamientos pudieran asentarse, la noticia de lo sucedido se esparció por el pueblo como fuego. Uno a uno, sus vecinos empezaron a llegar, las miradas de juicio punzaban a Miguel como dagas invisibles. ¿Qué ha hecho? Está poniendo a su familia en peligro, debería haber sacado a esos animales de inmediato, murmuraba mientras él escuchaba, abrumado por la presión del juicio social. Las palabras pesaban sobre su pecho, y su mente se llenaba de dudas. Había actuado de manera imprudente. Estaba arriesgando la vida de los suyos por un acto impulsivo. Las enseñanzas de su abuela reverberaban en sus pensamientos, recordándole la necesidad de proteger a quienes no podían defenderse. Pero, al mismo tiempo, la preocupación por su familia crecía como un monstruo dentro de él. A medida que las críticas aumentaban, su determinación flaqueaba. Miguel temía que ceder a la presión de su comunidad significara cerrar su corazón a la belleza que había encontrado en la osa y sus crías. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuamos, la lucha dentro de él se convirtió en un torbellino emocional, donde la razón y la empatía chocaban sin tregua. Su corazón se debatía entre la justicia hacia la vida salvaje y el temor por la seguridad de su hogar. Miguel nunca había sentido una presión tan abrumadora, la esperanza y la angustia se entrelazaban, haciendo que su mente se acelerara y su respiración se volviera irregular. Mientras tanto, cada mirada de reproche de sus vecinos sentía como un fuego que ardía en su interior, desafiándolo a reconsiderar su decisión. Había llegado el momento crucial de demostrar quién era realmente, no solo como hombre de familia, sino como un ser consciente de su entorno. Se encontró parado en la frontera de lo que significaba ser humano, su voz vibrando en la garganta mientras pensaba en lo que debía decir a sus vecinos. Y aquí se encontraba, temblando no de miedo, sino de una nueva resolución que apenas comenzaba a entender. Miguel respiró hondo, sintiendo como la adrenalina recorría su cuerpo. Cada mirada en su dirección parecía intensificarse, como si cada vecino esperara una señal de debilidad. Sin embargo, en ese preciso instante, en medio del fuego cruzado de críticas, se sintió despertado a una realidad más profunda que la simple preocupación por su seguridad o la de su familia. El eco de las enseñanzas de su abuela resonaba en su mente, el valor de la protección, la importancia de la conexión con el mundo natural y la necesidad de actuar con integridad. La presión social se tornó cada vez más palpable, y Miguel comprendió que no solo enfrentaba a sus vecinos, se confrontaba a sí mismo. Cada comentario desafiante estaba impregnado de los temores que él mismo había cultivado a lo largo de los años. La constante lucha por sostener su finca,
la escasez de recursos y el juicio de aquellos que una vez consideró amigos se entrelazaban de manera inquietante en su mente. A medida que los murmullos se intensificaban, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. Había llegado el momento de actuar, de redefinir su papel no solo como propietario de una finca, sino como un hombre consciente y responsable. La decisión de abrir su hogar a la osa y sus crías no había sido un acto de imprudencia, sino una demostración de lo que significaba tener un corazón compasivo. Miguel se adelantó, su figura erguida y decidida, acallando murmullos a su alrededor. Miren, entiendo sus preocupaciones, pero lo que sucedió aquí no es solo un capricho. He aprendido a valorar la vida en todas sus formas, comenzó, sintiendo como cada palabra ganaba fuerza. No puedo cerrar la puerta a quienes necesitan ayuda. ¿Acaso no somos todos vulnerables de alguna manera? Su voz resonó con una sinceridad inesperada, tocando algunas fibras sensibles entre sus vecinos. Veía la confusión en sus rostros, en la mezcla de incredulidad y consideración. La conversación giró, y un pequeño grupo comenzó a murmurar entre sí. Miguel aprovechó la oportunidad para invitar a la reflexión, convirtiendo su propia experiencia en un punto de inflexión para los demás. No podemos permitir que el miedo controle nuestras decisiones, continuó. La naturaleza es parte de nosotros, y protegerla no significa poner en riesgo nuestras vidas, sino más bien enriquecer nuestra existencia. A medida que hablaba, una parte de él se sentía más fuerte, como si, al compartir su verdad, también compartiera la carga y el poder de su propia vulnerabilidad. La muralla de juicios empezaba a resquebrajarse, cada palabra de Miguel actuando como un ladrillo retirado de la construcción de sus limitaciones mentales. Veía como algunos de sus vecinos comenzaban a cuestionar sus propias creencias, sus propios miedos. ¿Acaso no había algún valor en aprender a coexistir con lo desconocido? Al final de la reunión, los rostros eran más suaves, más abiertos a una nueva comprensión. Pero la lucha interna de Miguel no había terminado. Dentro de él, una voz seguía retumbando: habías estado listo para enfrentar esta realidad. ¿Te atreverás a actuar cuando la situación se vuelva crítica? Mientras se alejaba de los murmullos, un sentimiento de responsabilidad creció dentro de él. Comprendió que su decisión de abrir la puerta era solo el primer paso y que el verdadero desafío estaba por venir. La conexión que había sentido con la osa y sus crías tenía implicaciones más profundas, no solo para su vida, sino para su futuro y el legado que deseaba dejar. Sentado en su jardín, bajo el suave murmullo de las hojas, Miguel se sintió más fuerte, más conectado con su entorno. Sin embargo, sabía que cada decisión a partir de ahora sería crucial. La verdadera pregunta estaba por surgir: ¿podría encontrar la manera de equilibrar su compasión por la vida salvaje y su deber hacia su familia? En ese instante, la mirada de la osa cruzó nuevamente por su mente, y un aire de incertidumbre lo envolvió. Mientras el cielo se oscurecía, supo que lo que había comenzado como una simple apertura a lo inesperado podía cambiar su vida para siempre. Pero el próximo paso podría ser el más arriesgado de todos. Al amanecer del día siguiente, Miguel se despertó con una sensación de inquietud que se intensificaba en su pecho. La claridad con la que había hablado la noche anterior le dejaba un eco de responsabilidad que no podía ignorar. Se levantó de la cama decidido a no dejar que las dudas lo dominaran. La osa y sus crías, más que una simple anécdota, representaban un desafío que requeriría de su valentía y compromiso. Mientras desayunaba, observó a su familia. Las miradas de su esposa e hijos parecían inyectar una mezcla de preocupación y curiosidad en su corazón. Sentía que cada pequeño gesto podría influir en cómo ellos percibirían su decisión. Ya no se trataba solo de él, la apertura que había elegido significaba sacrificar el miedo por la esperanza, una incertidumbre que le inspiraba a dar un giro a su vida familiar. Decidió demostrar que su elección era válida. Miguel se sentó con su familia y les habló. Sé que puede parecer extraño, pero creo que dejar entrar a la osa es más que un acto de compasión, se trata de un acto de aprendizaje. Podemos observar y entender cómo interactúan en su entorno. Quizás descubrirlo nos haga mejores cuidadores de nuestra propia tierra, dijo, con la voz firme pero afectuosa. Las miradas que antes estaban llenas de escepticismo lentamente comenzaron a suavizarse. Su esposa, aún con incertidumbre, preguntó: ¿y si nos hacen daño? Esa pregunta resonó en su mente, invitándolo a confrontar su propio temor. El dilema moral se hacía más complejo: ¿era realmente capaz de manejar lo que vendría, no solo por su seguridad, sino por el bienestar de su familia? Sin embargo, Miguel estaba decidido a no dejarse vencer por el miedo. A medida que el día avanzaba, se ocupó de diseñar un espacio seguro en su finca, un lugar donde la osa pudiera encontrar refugio sin representar una amenaza. Su mente se convirtió en un torbellino de ideas, herramientas, trampas, comida que podría atraerla, todo con la intención de crear un santuario que convenciese a sus vecinos de su seriedad y compasión. Con un nuevo sentido de propósito,
En cada movimiento, Miguel sentía una conexión creciente con la tierra que lo sostenía. Su andar se volvió más decidido, sus acciones más deliberadas. Al mismo tiempo, el miedo de sus vecinos se asomaba en sus pensamientos, y si fracasaba. Aquella incertidumbre lo abrumaba, pero encontró fuerza en su deseo de cambiar el juicio que pesaba sobre su decisión. Al caer la tarde, mientras organizaba su jardín, una idea emergió de su interior: llevar un registro de cada actividad relacionada con la osa. Podía documentar su comportamiento, sus interacciones con el entorno. No solo demostraría a los demás su enfoque considerado, sino que también aprendería de una especie que había admirado desde lejos. Sin embargo, el registro también sería una forma de medir su propio progreso. Si alguna vez dudaba de su decisión, podría revisar cómo sus miedos se desvanecían a medida que aprendía a convivir con lo desconocido. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, una mezcla de determinación y adrenalina lo invadía. Miguel comprendía que ahora estaba más comprometido que nunca en su misión. En su mente se formaban imágenes de las crías jugando cerca de su hogar, trazando un camino hacia una coexistencia armónica. Fue en ese momento, mientras anotaba sus pensamientos en un cuaderno, que una sombra cruzó su finca. Miguel levantó la vista, el corazón le dio un vuelco. La osa había regresado, sus ojos brillando con curiosidad. El momento había llegado, y con él, la decisión se tornaba más clara. Sin embargo, una voz interna susurraba: ¿estás verdaderamente listo para lo que esto implica? El desafío de transformar su vida y la de su familia apenas comenzaba, y el reloj corría. ¿Podría realmente atraer el equilibrio que tanto anhelaba, o la naturaleza lo obligaría a reconsiderar? La incertidumbre lo mantenía alerta, pero también lo impulsaba a continuar. Las respuestas estaban por venir, y cada paso que daba lo acercaba más a su destino. Miguel respiró hondo, tratando de calmar la tormenta de emociones que palpitaban en su interior. La osa podría representar tanto la salvación como un riesgo que desbordaría su vida por completo. Con la mirada fija en su nuevo visitante, comenzó a trazar mentalmente un plan. Se recordó a sí mismo que este momento significaba más que una mera interacción, verlo como una oportunidad para aprender y crecer, tanto como individuo como cabeza de familia. Con sumo cuidado, Miguel se acercó a la osa, observando cada movimiento que hacía. La osa, aunque gigante y poderosa, parecía tranquila, casi curiosa. Un destello de confianza germinó en su corazón. Era el inicio de una relación que podría ser beneficiosa para ambos. Se dio cuenta de que su deseo por cambiar de rumbo incluía también un entendimiento profundo sobre sus miedos y limitaciones. Esa noche, mientras se sentaba en su escritorio, Miguel revisó su cuaderno. Sus pensamientos bailaban entre la emoción de la posibilidad y la preocupación por las reacciones de aquellos que lo rodeaban. La idea de registrar cada detalle se tornaba cada vez más clara. No solo archivaría sus observaciones sobre la osa, sino también sus propios sentimientos de inseguridad. Cerrar ese círculo de introspección se había transformado en un motor que lo impulsaba hacia adelante. Con el amanecer, Miguel se sintió preparado para establecer un sistema de documentación más estructurado. Decidió crear columnas que incluyeran datos sobre el comportamiento de la osa, las condiciones climáticas y sus reflexiones internas. Esto no solo le daría un sentido de control en medio de la incertidumbre, sino que también lo obligaría a enfrentar sus propios episodios de duda y frustración. La vulnerabilidad comenzaba a ser su compañera de aprendizaje. Al día siguiente, se encontró con entre la organización del jardín y su nueva tarea. Llenar su cuaderno no era simplemente un acto de registro, era un paso hacia la autocomprensión. Cada línea escrita ofrecía una visión de su crecimiento personal. Durante las horas en que la osa merodeaba, Miguel sentía que sus propios instintos se agudizaban. Lo que antes parecía un acto desesperado se estaba convirtiendo en un espacio para el aprendizaje y la aceptación. Sin embargo, a cada paso, seguía sintiendo el tibio aliento del miedo. La mirada escéptica de sus vecinos lo acechaba. Verdaderamente, su nuevo propósito no solo afectaría a su hogar, sino también la imagen que sus vecinos tenían de él. ¿Qué dirían si la osa causaba algún tipo de problema? Esa voz tan familiar aún chirriaba, forzándolo a considerar la posibilidad del fracaso. Pero cada vez que ese miedo lo invadía, Miguel insistía en elaborar su narrativa de empoderamiento. Un día, un vecino, Juan, buscó confrontar a Miguel sobre su decisión. No entiendo por qué arriesgas todo por un animal salvaje. Ya hemos visto que esto no acaba bien. La reacción de Juan fue un espejo de los propios temores de Miguel. La tensión podía sentirse en el aire pesado de la duda. Pero en lugar de dejar que la ansiedad lo dominara, Miguel utilizó eso a su favor. Decidió compartir sus observaciones y el proceso que se centraba en el aprendizaje. Juan, lo que busco es entender y no temer. Durante mucho tiempo he dejado que el miedo defina mis decisiones.
Si tenemos la oportunidad de aprender a convivir con la naturaleza, eso ampliará nuestra capacidad de vivir en armonía, no solo en la finca, sino con nosotros mismos, respondió, con una serenidad que lo sorprendió incluso a él. No obstante, la respuesta de Juan no fue deliberada. La sombra de la incertidumbre caía entre ellos. ¿Acaso podía Miguel realmente transformar su vida y la de su familia mientras los demás lo miraban con recelo? La noche cayó, y mientras escribía sobre esa conversación en su cuaderno, una sensación inquietante se instaló en su pecho. Su viaje apenas comenzaba. El registro de su experiencia emocionaba su mente, pero también le recordaba que estaba saltando hacia lo desconocido. Sin embargo, el verdadero desafío lo aguardaba. Improvisar y adaptarse en situaciones imprevistas con la osa sería un fuego que lo forjaría. La mirada del animal a través de la ventana se convertiría en su aliento vital, pero la presión del juicio ajeno lo empujaba a la urgencia. Estaba en la línea de fondo de una experiencia que podría cambiarlo para siempre, y la pregunta seguía siendo resonante: ¿estaba verdaderamente listo para enfrentar su propio destino? La calma antes de la tormenta lo mantenía en vilo, y el tiempo se convertía en un enemigo silencioso. La nueva realidad estaba a la vuelta de la esquina, a un simple paso de distancia, y cada acción tenía el poder de definir su futuro. Miguel despertó con la luz del amanecer filtrándose por la ventana, y la emoción que sentía pulsaba en su interior como un tambor. Sabía que cada día con la osa y sus crías era una oportunidad no solo para observar, sino también para demostrarle al mundo, y a sí mismo, que sus decisiones podían tener un impacto positivo. Con determinación, decidió salir y documentar cada uno de sus encuentros. Al salir, el aire fresco de la mañana lo envolvió, y el brillo del sol le iluminaba el camino. Su cuaderno, que había pasado a ser casi un compañero de vida, estaba listo para ser llenado con ideas y reflexiones. Mientras se adentraba en la naturaleza, la sensación de vulnerabilidad que siempre le había acompañado se transformaba en un reconocimiento de que la adaptación era clave en este viaje. Ese día, se planteó un reto: observar a la osa, a la vez que se enfrentaba a sus propios temores. Quería entender no solo su comportamiento, sino cómo interactuar con ella sin afectar su instinto natural. Cuando finalmente la vio, olfateando entre los arbustos, una mezcla de asombro y respeto invadió su ser. Era un recordatorio palpable de que estaba, de alguna forma, interfiriendo en su mundo. Con una mezcla de miedo y emoción, comenzó a hablarle en voz baja, esperando que la osa respondiera a su presencia. A través de sus ojos, Miguel buscaba ver más allá del animal salvaje, quería explorar un mundo compartido en el que ambos pudieran coexistir. «Puedo aprender de ti», se encontró diciendo en voz alta, casi como una súplica. El sonido de su propia voz lo devolvió a la realidad y a su propósito. Ya no se trataba solo de entender a la osa, sino de entenderse a sí mismo en el proceso. Los días pasaron, y cada interacción con la osa era un paso más hacia la autoexploración. Desde la forma en que se movía hasta sus reacciones, Miguel empezó a notar aspectos de sí mismo reflejados en el comportamiento del animal. Las lecciones eran poderosas. La paciencia de la osa al cuidar a sus crías le enseñaba sobre el amor incondicional. Su instinto de protegerlo empujaba a Miguel a contemplar sus propios mecanismos de defensa ante el juicio ajeno. Sin embargo, así como las observaciones florecían, las críticas de su comunidad comenzaban a intensificarse. Los murmullos a sus espaldas se volvieron cada vez más claros mientras se acercaba a los mercados locales. «Ahí va el loco que cuida de una osa», se escuchó en una conversación entre dos vecinos. El desprecio directo se convertía en un peso que Miguel debía cargar, pero en lugar de quebrarse, encontró fuerza en su vulnerabilidad. Decidió que ya había suficiente. Era hora de involucrar a su comunidad en su viaje, aunque esto podría significar abrir una puerta al rechazo. Miguel empezó a planear una reunión en la finca, un espacio donde podría compartir sus experiencias y las lecciones aprendidas de la osa. Sabía que no sería fácil, y el miedo a su propia exposición lo hacía dudar, pero su convicción de que la educación podría cambiar percepciones lo mantenía en movimiento. El día de la reunión, Miguel se sintió como un hombre al borde de una revelación monumental. El nudo en su estómago podría haberlo paralizado, pero en cambio, lo utilizó como energía. Cada rostro familiar que cruzaba la puerta significaba un paso hacia su propio crecimiento, un acto de valentía que lo llevaba a un espacio de conexión genuina. Se preparó mentalmente, recordando que su historia no era solo sobre la osa, sino sobre romper con la tradición del miedo que había definido su vida. Mientras esperaba que más vecinos llegaran, se dio cuenta de que, sin importar el resultado, había dado un gran paso hacia la transformación personal. Se sintió empoderado por esa decisión. El murmullo de voz de la comunidad se fue apagando a medida que las horas pasaban, y comenzaron a llegar preguntas. Pero la revelación fue súbita cuando una figura conocida cruzó la puerta. Era Juan, el mismo vecino que había expresado su preocupación. La tensión llenó la
Habitación instante antes de que Miguel decidiera enfrentar ese momento. Fijó la mirada en Juan, consciente de que el verdadero desafío había llegado. Estaba listo para explicar y afirmar su verdad ante quien más dudas había sembrado en su mente. Podría convertir esa conexión incierta en un puente hacia la aceptación. Con su cuaderno abierto frente a él, Miguel sintió que estaba a punto de escribir no solo su historia, sino la historia de todos los que compartían su vida. El silencio creció en el ambiente, interrumpido solo por el suave crujir de las sillas que los vecinos ocupaban, buscando el apoyo de su propio peso. Miguel respiró hondo, sintiendo como la inseguridad hacía eco en su mente, mezclándose con la determinación que había cultivado. Para él, ese encuentro significaba más que simplemente explicar su conexión con la osa. Era una confrontación con el juicio ajeno que le había mantenido prisionero durante años. Gracias por venir, Juan. Sé que tus preocupaciones son válidas, comenzó Miguel, dejando que las palabras fluyeran mientras su mirada se mantuvo firme en su interlocutor. La sala estaba atenta, cada rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y escepticismo. Con cada palabra, Miguel sentía que no solo se estaba exponiendo a la crítica, sino que también se estaba ofreciendo la oportunidad de ser escuchado. El deseo de ser comprendido atravesaba cada frase. Vine aquí para compartir lo que he aprendido, continuó, levantando su cuaderno como un símbolo de su esfuerzo y dedicación. La relación que he forjado con la osa y sus crías no es solo un capricho, es una conexión auténtica que me ha enseñado sobre empatía, sobre el respeto a la naturaleza, y sobre mí mismo. Lo que he tomado como objeto de burla también es un proceso de crecimiento personal, afirmó, sintiendo la fuerza de sus propias convicciones al reafirmar su verdad. El ambiente se tornó más tenso. Algunos vecinos intercambiaron miradas entre sí, como si intentaran discernir la sinceridad en sus palabras. La mirada de Juan, inicialmente sombría, comenzó a transformarse. Miguel pudo ver cómo la curiosidad empezaba a desbordar alertas y dudas, un pequeño avance que le llenó de vigor. ¿Cómo puedes estar seguro de que no es peligroso? ¿Y si te atacan a ti o a los niños? Interrumpió Juan, su voz tensa, mostrando una mezcla de preocupación genuina y desconfianza. La pregunta lo golpeó, pero Miguel ya había contemplado esa posibilidad. No hay garantías en la vida, Juan. Pero lo que he aprendido es que la verdadera amenaza en este contexto proviene del miedo que nos aleja de la naturaleza y del entendimiento. Mi intención no es desestimar las preocupaciones, sino más bien invitar a una conversación abierta. No se trata de domar a la osa, sino de coexistir de manera consciente, respondió Miguel, alentado por su propia elocuencia, mientras su voz resonaba en la sala. Sentía que, por primera vez, estaba haciendo algo más que defender su pasión. Estaba trazando el camino hacia una transformación en su interior. La resistencia que había sentido durante años ante el juicio de otros comenzaba a ceder lentamente. Enfrentando sus temores, Miguel se dio cuenta de que cada palabra honestamente pronunciada no solo desafiaba su propia inseguridad, sino que también desmantelaba la desconfianza en la audiencia. Las preguntas fluyeron, y con cada una, Miguel se adentraba más en la raíz de sus propios sentimientos. Las inseguridades comenzaron a desvanecerse en la medida que se conectaba con sus oyentes. Comenzó a compartir anécdotas sobre sus experiencias con la osa, revelando detalles emocionales que ilustraban su ferviente deseo de aprender y crecer. Sin embargo, incluso en el clímax de su exposición, una pequeña voz interior le susurraba que la aceptación aún estaba lejos. Pesaban las palabras no dichas, los juicios que quedaban latentes en quienes se sentaban en esa habitación. Al finalizar, Miguel miró a su alrededor, recepcionando los rostros que una vez mostraron incredulidad, ahora matizados por la contemplación. La conversación había comenzado, pero comprendió que el verdadero esfuerzo apenas se iniciaba. En su mente, estaba una nueva preocupación, la posibilidad de que su reacción cuando terminara fuera un nuevo juicio, más severo. Lo que no sabía era que en la confrontación con sus temores, descubriría ese lado oculto de sí mismo tan necesario para la aceptación que tanto anhelaba. Mientras la reunión llegaba a su fin, el ambiente se sentía cargado, como un resorte a punto de liberarse. La inquietud latente de Miguel crecía. ¿Estaban realmente abiertos a entender su visión? ¿Había logrado desafiar el miedo, o se encaminaba a una confrontación aún más feroz con aquellos que no podían aceptar su conexión con la osa? La respuesta a estas preguntas, aquella noche en que se adentró en la vulnerabilidad, significaría más de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, el murmullo de la retracción y la aceptación resonaban en su mente. A medida que los vecinos comenzaron a dispersarse, Miguel sintió una brisa helada recorrer su espalda. Era un recordatorio de que la verdadera transformación personal aún le esperaba. No todo acabaría de forma inmediata, su lucha apenas comenzaba. ¿Y ahora, qué pasará cuando las voces de la condena regresen?, se preguntó en un susurro. La noche, en cambio, traía consigo un nuevo amanecer.
Miguel se quedó en el vestíbulo de su casa, con la conversación aún resonando en su mente. Se sentía como un guerrero tras la batalla, aunque los ecos del conflicto no se habían disuelto del todo. No solo había defendido su pasión por la conexión con la osa, sino que había comenzado un viaje hacia la autocomprensión que desafiaba todos los temores que lo habían mantenido a la sombra. Sin embargo, su sentimiento de triunfo se vio rápidamente empañado por la incertidumbre que lo envolvía. Después de cerrar la puerta detrás de los últimos vecinos que se marchaban, Miguel se sentó en su sofá, su mente perdida en un torbellino de pensamientos. Decidió que no podía esperar más, necesitaba canalizar la energía de esa noche en un propósito tangible. Abrió su cuaderno, el que había usado para la presentación, y comenzó a escribir una lista, pasos a seguir. La primera entrada fue simple pero fundamental: seguir aprendiendo sobre la vida silvestre. Miguel no podía permitirse el lujo de quedarse estancado. La conexión con la osa había sido solo el inicio. Quería entender por qué era importante para Lee, sobre todo, por qué era importante compartirlo. Este deseo de aprendizaje le empujó hacia la búsqueda de libros, podcasts y talleres sobre vida salvaje. El conocimiento sería su arma, siguió escribiendo. La segunda entrada iluminó una inquietud que lo había estado asediando: buscar la voz de expertos. Se dio cuenta de que no podía depender solo de su experiencia personal, aunque fuera poderosa. Necesitaba enriquecer su perspectiva y quizás, a partir de esto, obtener la validación de figuras reconocidas en el ámbito de la conservación. Esa búsqueda lo llevaría a contactar con biólogos, naturalistas y filántropos dedicados a la protección de la fauna silvestre. A medida que las palabras cobraban vida en la página, un viento de decisión lo envolvía. La prosa se convertía en un mapa que lo guiaría hacia el camino del entendimiento, no solo para él, sino potencialmente para otros que también miraban a la osa y sus crías con el mismo escrutinio. Al llegar a la entrada número 3, sintió un escalofrío al reflexionar sobre lo que había sido una validación del pasado: contar mi historia. Fue un verdadero momento de revelación. Compartir su experiencia podría fortalecer su camino y, a la vez, abrir mentes ajenas. Miguel comprendió que era el momento de armar un blog, de contar su viaje y explorar cómo había transformado su vida. Acceder al mundo digital podría ser un espacio seguro para interactuar con personas afines. Las horas fueron avanzando mientras su pluma trazaba cada rincón de su futuro. No solo estaba escribiendo una lista, estaba esculpiendo una renovación de su identidad. Sin embargo, a medida que la lista se llenaba, una sombra de duda lo seguía: ¿realmente estaba preparado para lo que podría venir al compartir su verdad en un espacio tan público y expuesto? En un instante de reflexión, quedó en silencio, sintiendo los latidos de su corazón resonando como un tambor. Pasaron unos segundos antes de que decidiera que las dudas no controlarían su destino. Entendió que ese momento, perfecto en su imperfección, había trazado una línea en el suelo. Ya no habría marcha atrás. Cuando el sol empezó a filtrarse por la ventana, el amanecer trajo consigo una claridad renovadora. El horizonte parecía abierto y lleno de posibilidades. Sin embargo, la tensión del nuevo camino que estaba dispuesto a tomar parecía palpitar en el aire. Había pasos por seguir, sí, pero también amigos que rechazarían su genuina conexión con la osa y que podría ser mucho más difícil de aceptar de lo que había anticipado. ¿Estoy listo para el juicio que puede seguir a mi verdad?, se preguntó en voz alta, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La mañana anunciaba no solo un compromiso renovado con su aprendizaje, sino también el riesgo de exponer su vulnerabilidad al mundo. La brisa matutina lo empujó hacia la ventana, y cuando miró hacia afuera, pensó en lo que realmente significaba convivir con la naturaleza. El llamado a aceptar su vida como parte de un ciclo mayor era irresistible, una invitación a responder a su propio corazón. Con su hoja llena de propósitos, él sabía que se avecinaba algo más que solo respuestas. Había llegado el momento de enfrentar sus propios miedos, su desafío interno de alcanzar un equilibrio entre su pasión y la percepción de los demás. Igual que la osa en el bosque, debía encontrar su lugar en el mundo. Sin embargo, una pregunta crucial se cernía sobre él: ¿sería capaz de enfrentar la adversidad cuando finalmente sus conocimientos y su historia se pusieran a prueba frente a aquellos que no podían aceptar su verdad? La determinación de Miguel se solidificó en las siguientes semanas, un periodo que se deslizó entre la rutina y el descubrimiento. Cada día despertaba con una sensación de urgencia creciente. No solo buscaba aprender más sobre la vida silvestre, sino también entender su papel como defensor. La conexión con la osa había encendido un fuego en su interior, y cada conocimiento adquirido representaba un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Comenzó a visitar bibliotecas locales, donde se sumergía en libros que hablaban no solo de la vida de los osos, sino de la ecología global, la conservación y la interconexión entre todas las criaturas. Se empapaba de términos científicos que antes le sonaban ajenos. Sin embargo, fue uno de esos libros,
un texto sobre el comportamiento de la fauna en entornos urbanos, el que despertó una inquietud particular en él. Preguntarse, ¿qué lugar ocupamos los humanos en su mundo?, le hizo cuestionar su propia existencia y sus decisiones pasadas. En paralelo, se lanzó a las redes sociales, donde comenzó a seguir a expertos y organizaciones dedicadas a la conservación. Cada nueva publicación que leía se convirtió en un empujón, un recordatorio de que su voz podría ser un eslabón en la cadena de sensibilización. Pero también se enfrentaba al dilema de la validez de sus experiencias. ¿Podía realmente poner en la balanza su conexión personal frente al conocimiento académico? Decidió dar un paso más. Miguel se encontró enviando correos electrónicos a biólogos y naturalistas, buscando entrevistarlos y aprender de sus trayectorias. Apenas unas semanas después, vio con sorpresa cómo una respuesta llegaba a su bandeja de entrada. Una reconocida bióloga local aceptó reunirse con él. Las mariposas en su estómago danzaron en una mezcla de emoción y nerviosismo. Sería capaz de sostener una conversación con alguien que había dedicado su vida a estudiar lo que él apenas empezaba a comprender. El día de la reunión llegó, y Miguel se encontró frente a frente con la experta. La conversación fluyó como un arroyo fresco en primavera. Discutieron sobre la conexión entre humanos y vida silvestre, y la bióloga le compartió historias sobre sus propias experiencias con la fauna. Se dio cuenta de que en sus palabras había tanto conocimiento como vulnerabilidad. Esta revelación fue crucial, ya que Miguel entendió que incluso los expertos no eran infalibles, y que su pasión podía ser igual de significativa. Mientras caminaba de regreso a casa, su mente viajaba por las palabras compartidas. Su historia, su conexión con la osa, ahora parecía estar tomando forma conjunta con el aprendizaje. Sin embargo, también se encendió una chispa de duda. Estaba preparado para inundar el mundo digital con su verdad personal y sus nuevas inquietudes. ¿Y si perdía el respeto o la credibilidad de aquellos quienes lo conocían? Con la noche cayendo, se sentó una vez más en su sofá, rodeado de sus notas y pensamientos. Con la luz tenue, sus dedos comenzaron a explorar el teclado de su computadora. Sin embargo, en lugar de iniciar su blog, se vio atrapado en un monólogo interno. La vulnerabilidad ante un público potencial era abrumadora. Mientras más pensaba en las palabras que podría escribir, más sentido le hacía el hecho de que su propia historia era un prisma a través del cual otros pudieran ver la importancia de la vida silvestre. Miguel sabía que ya no podía dar marcha atrás. Había cimentado un compromiso con sus sueños y su propósito. Pero había un dilema que aún lo acechaba, cómo lidiar con el escepticismo que aún podría enfrentar de aquellos que no comprendían su conexión sincera con la naturaleza. Con una respiración profunda, sintió que el tiempo de la verdad se aproximaba, y con cada latido, una mezcla de miedo y emoción llenaba el aire. La decisión estaba a punto de ser cimentada. Debía escribir, pero también debía prepararse para el juicio que su verdad podría traer. Podría convertirse en un defensor auténtico sin renunciar a su esencia, incluso si eso significaba enfrentarse a la incomprensión. Su corazón latía con fuerza mientras comenzaba a plasmar sus pensamientos, un primer paso que abriría la puerta a un mundo de posibilidades. Pero la pregunta seguía sin respuesta, y el temor de lo desconocido seguía a sus espaldas. ¿Seré capaz de enfrentar a aquellos que amenazan desestimar mi narrativa?, se cuestionó, dándose cuenta de que cada palabra escrita sería una declaración de guerra contra la duda y la incomprensión. Al final del día, mientras las sombras se alargaban en su sala, un nuevo tipo de desafío se materializaba ante él. La batalla personal por su voz había comenzado, y el eco de su verdad resonaría más allá de las paredes de su hogar. Miguel despertó a la luz del nuevo día como un hombre cambiado. La palabra, defensor, había comenzado a resonar en su interior. No era solo un concepto, se estaba convirtiendo en parte de su identidad. Con cada nuevo amanecer, su compromiso por comunicar la realidad de la vida silvestre se tornaba más urgente. No podía ignorar que su voz, aunque inicialmente frágil, era un recurso poderoso para provocar reflexión y acción. Esa mañana, sintió la necesidad de explorar más allá del teclado. Se propuso hacer algo tangible, un acto que pudiera nutrir su recién descubierta determinación. Después de revisar sus apuntes, se decidió a contactar a una organización local de conservación. Sabía que el contacto directo le otorgaría la experiencia que sus lecturas no podían proporcionar. La conexión personal era la clave. Al fin y al cabo, la relación con la osa no había sido un mero evento, sino un punto de inflexión en su vida. Al día siguiente, se presentó en las oficinas de la organización donde conoció a un grupo heterogéneo de personas con un propósito en común: salvar el entorno que tanto amaban. Aunque Miguel llegó lleno de inquietudes, la energía del lugar lo inspiró. Se sentó entre ellos, escuchando relatos de sacrificios y victorias. Pronto, se sintió parte de ese círculo,
Sintiendo que su relato también podía encajar en ese rompecabezas de vidas dedicadas a la conservación, durante su primera reunión, una mujer presentó un proyecto en el que se pedía a los voluntarios que ayudaran en un programa educativo en colegios locales sobre la fauna de la región. Miguel sintió una oleada de emoción. Esa era su oportunidad. Se levantó con la voz titilante, pero firme, expresando su interés en participar. La experiencia refinaba su responsabilidad de comunicar y de conectar. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de preparación y reflexión. Cada actividad de la organización resonaba en su interior: las charlas con niños, las presentaciones sobre especies en peligro y las pequeñas acciones que pudieran marcar la diferencia. Mientras más se involucraba, más se daba cuenta de que sus dudas alimentaban su crecimiento. El temor a la crítica se transformó en una motivación constante para aprender, investigar y presentar hechos que pudieran desafiar ideas preconcebidas. Una tarde, durante una sesión en un colegio, un niño levantó la mano y preguntó: ¿por qué deberíamos preocuparnos por los osos? ¿No son solo animales peligrosos? En ese momento, Miguel sintió una mezcla de miedo y excitación. Era la primera vez que se encontraba en una posición donde sus conocimientos y su pasión se pondrían a prueba. Respiró hondo, y en lugar de ver la pregunta como un ataque, la consideró una oportunidad para cambiar la perspectiva de un joven. Con un tono apasionado, respondió de manera comprensiva, compartiendo la historia de su propia experiencia y cómo la comprensión de los osos había transformado su vida. Sus palabras parecían fluir naturalmente, y notó cómo los rostros de los niños se iluminaban poco a poco, llenándose de curiosidad. En ese instante, Miguel comprendió que el verdadero desafío iba más allá de enfrentar la incomprensión. Se trataba de inspirar compasión y entendimiento. Esa conexión le proporcionó un nuevo objetivo: quería compartir su historia a través de las plataformas digitales, no como un experto, sino como un testigo que había recorrido un camino de descubrimiento. Sin embargo, la idea de hacerlo seguía generando inquietud. El temor al juicio y la posible falta de seriedad de su experiencia ante los ojos del público lo mantenían al borde. Esa noche, mientras se sentaba en su escritorio, una dualidad lo invadió. La determinación de compartir su historia se enfrentaba a la angustia del temor a ser descalificado por su falta de credenciales formales. Pero comprendió que su autenticidad podría ser su mejor aliado. La idea de iniciar un blog seguía presente. Sin embargo, había surgido algo más grande en su mente: la posibilidad de crear un espacio donde su voz no solo resonara, sino que también invitaría a otros a unirse a su camino de aprendizaje. Las palabras comenzaron a formarse en su mente, pero el desafío que lo aguardaba se convirtió en una oscuridad inquietante. ¿Sería capaz de abrir su corazón a un público que quizás no estuviese listo para escuchar su verdad? La angustia brotaba con fuerza, y la promesa de nuevas oportunidades estaba a la vuelta de la esquina, esperando a que Miguel diera el paso decisivo. Su mirada se centró en la pantalla en blanco, y con cada latido, la frustración de no saber por dónde empezar se mezclaba con la emoción de lo que podía llegar a ser. El tiempo se dilataba, y con cada segundo, la necesidad de confrontarlo se hacía inminente. Miguel se sentó en el borde de su cama, reflexionando sobre todo lo que había vivido desde el día en que decidió abrir su puerta a la osa y sus crías. Había sido un viaje arduo, uno que le había requerido no solo valentía, sino también un profundo compromiso con la transformación de su vida. Las lecciones aprendidas a lo largo de los meses resonaban en su mente como un eco de su propio crecimiento. Ahora, la oportunidad de contar su historia estaba al alcance de su mano y, con ella, la posibilidad de inspirar a otros a abrir las puertas de sus corazones. Con una determinación renovada, Miguel tomó su cuaderno y su pluma, y comenzó a escribir los lineamientos de su blog. Cada palabra que fluía de su pluma representaba no solo su experiencia personal, sino también su deseo de conectar a otros con la naturaleza. Había aprendido que su conexión con la osa y sus crías iba más allá de un simple acto de compasión. Era un testimonio de la interdependencia que existía entre los seres humanos y el entorno natural. La comprensión de esto le había dado un propósito claro: promover la empatía y la educación hacia la vida silvestre. Miguel se adentró en el mundo digital y, tras horas de trabajo, finalmente lanzó su primer post. Inmediatamente, la respuesta fue abrumadora. Comentarios de aliento y apoyo inundaron su pantalla. Su historia resonaba con muchos que sentían una conexión con la vida silvestre. Esta validación externa no solo le brindó satisfacción, sino que le dio una confianza sólida que antes había escaseado en su interior. No pasó mucho tiempo antes de que un educador local se pusiera en contacto con él, ofreciéndole una oportunidad para dar una charla en una feria ambiental. Miguel aceptó sin dudar, sintiendo que esta sería su oportunidad de llevar su mensaje más allá de su pueblo. La preparación para el evento lo llenó de emoción y nervios, pero también le proporcionó una plataforma para compartir lo aprendido y desafiar la percepción de la naturaleza que prevalecía en su comunidad. El día de la charla,
Miguel se encontraba frente a una multitud compuesta tanto de adultos como de niños. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía impulsar por una energía renovada, como si finalmente hubiera encontrado su voz. Compartió anécdotas sobre la osa, sobre cómo su propia vulnerabilidad había sido un puente hacia la comprensión. Habló de la importancia de la coexistencia pacífica y de cómo su relación con el animal salvaje le había demostrado que el verdadero peligro a menudo es el miedo. A medida que sus palabras llenaban el aire, Miguel notó rostros que se iluminaban, ojos curiosos que reflejaban lo que él había sentido. Allí estaba el cambio que había estado buscando, un eco de empatía y comprensión se estaba formando, un espacio donde sus experiencias y las de los demás se entrelazaban en un mismo hilo narrativo. Al finalizar la charla, una niña se acercó a él, con una expresión de admiración en su rostro. «Quiero aprender más sobre los osos y ayudar a cuidarlos», exclamó. En ese instante, Miguel sintió una profunda realización. Había conseguido algo más que cambiar la percepción de un grupo de personas. Había sembrado una semilla de curiosidad en una joven mente. Regresó a casa esa noche sintiéndose completo, no solo por el impacto que había tenido, sino por el camino recorrido. Había conquistado su miedo al juicio y, en su lugar, había encontrado una red de apoyo en personas que compartían su pasión. Su transformación era evidente. En lugar de ser un hombre abrumado por la ansiedad y la preocupación, ahora se sentía confiado, capaz y comprometido. Miguel había logrado establecerse como un defensor consciente de la vida silvestre, creando un legado a partir de su propia historia. Mirando hacia atrás, recordaba sus dudas iniciales y cómo había enfrentado cada uno de sus temores, convirtiéndolos en herramientas de aprendizaje y crecimiento. Su relación con su entorno había evolucionado, y con ella, su sentido de identidad. Finalmente, Miguel había encontrado su lugar en el mundo, como articulador de un mensaje que necesitaba ser escuchado. En la quietud de su hogar, sentado en su jardín, respiró profundo. La satisfacción que sentía en ese momento era inigualable. Había recorrido un viaje que no solo lo había transformado, sino que también había plantado semillas de cambio en la comunidad. Si hubiera un momento para celebraciones, ese era el instante preciso. A partir de ahora, su propósito estaba claro, la vida continuaría enseñándole, y él seguiría aprendiendo, dispuesto a abrir nuevas puertas y corazones por donde caminara. Y así, la historia de Miguel no solo llega a su fin, sino que también se convierte en un nuevo comienzo, un legado de conexión, aprendizaje y respeto hacia la naturaleza que vive a su alrededor. No pierdan la oportunidad de apoyar este canal. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de este contenido inspirador. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Únanse a esta comunidad de verdaderos fanáticos de las historias de superación personal.